¿Qué tal amigos? Reciban un muy cordial saludo. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Express News Radio. Vamos a estar aquí, Ulises Maldonado y quien les habla, Arelis Goncalves, llevándoles la presentación de las informaciones más importantes y también las entrevistas que tenemos reservadas para el día de hoy. Titulares que son noticias en la prensa nacional e internacional de hoy martes 9 de abril. Parlamento aprueba la ley que obliga a May a prorrogar el Brexit. También pues tenemos que las tarifas de Uber en el centro de Londres aumentarán para cubrir el nuevo cargo por congestión y el gobierno obligará a las empresas de Internet a aclarar acciones de una vez por todas en materia de seguridad. También tenemos información que el canciller de Ecuador dice que su país se reserva el derecho de investigar a Julian Assange y el proceso de divorcio será más fácil en el Reino Unido, así que ya no hay que acusar a su pareja para poder separarse de ella, esto según la prensa local. Gran Bretaña preocupada por ciudadana detenida en Dubái. En otras informaciones, en promedio, 100.000 niños llegan a la escuela sin haber aprendido nada en casa, según una reciente investigación. Y pues en otras informaciones, ya en el campo internacional, un juez de Estados Unidos ordena detener la política de Trump de devolver a México a solicitantes de asilo. Francia prohíbe varios implantes mamarios que también se usan en España por su potencial poder cancerígeno. Así que estas son parte de las noticias que son referencia a nivel nacional e internacional en la prensa y pues queremos también compartirlas con ustedes. También pues estamos ya muy bien acompañados aquí en Express News. Hoy pues está aquí con nosotros en el estudio Ana Victoria Bastidas y Marta Inestrosa. Marta Inestrosa, que ambas forman parte del grupo Mujer Diáspora. Pues queremos agradecerles su participación, su asistencia aquí al espacio de Express News, noticias en español. Y pues queríamos en principio pues agradecerles. Sabemos que es importante para ustedes estar aquí, pero que también es un poco difícil porque se trata de trasladarse en Londres y eso pues a veces resulta un poco complicado. Un día además con algo de lluvia también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas Bueno, gracias. queremos dar un poco más de detalles con respecto a quienes nos acompañan en el día de hoy. Ana Victoria Bastidas es sacerdotisa por la Iglesia Anglicana. Además, es la primera mujer en ser pues sacerdotisa anglicana aquí y pues ha hecho también un trabajo muy importante con la comunidad. Marta Inestrosa la hemos tenido también en varias oportunidades en nuestro estudio, pues como abogada, como folclorista, como ama de casa, como activista, como defensora de los comerciantes en Seven Sisters y también pues por supuesto para hablar del grupo Mujer Diáspora. Vamos a empezar con Ana Victoria Bastidas. Cuéntenos un poco de quién es usted para dar a conocer también a nuestra comunidad, a nuestra audiencia sobre pues este personaje tan importante que nos acompaña el día de hoy. Bueno, este personaje no danza mucho, no es folclorista. No, mi nombre es Ana Victoria Bastidas y soy de Cartagena, al norte de Colombia, y llegué a Londres hace 22 años, en un día, mira, como hoy. Bastante Está nublado. bastante Lluvioso. nublado, como hoy, y realmente un 9 Un 9 de de abril. Un abril. 9 de abril. ¡Wow! Felicitaciones. Entonces salí de Colombia el 8 y llegué aquí el 9. Entonces realmente hoy tengo 22 años que llegué a este país y pues que me considero una mujer que ejerce un liderazgo espiritual. Sé que le cuesta a veces a muchos entenderlo, pero y esto me ha llevado a hacer muchas cosas en la vida. También por mi carrera he trabajado siempre con charities a favor de los más necesitados, primeramente en mi país y en mi continente también, en Guatemala, en Ecuador. Y en este país, pues realmente con la comunidad latina he trabajado, no en todo lo que he podido, pero he tratado en lo que más me ha dado la oportunidad y especialmente con Mujer Diáspora. O sea, 5 años estoy con las mujeres de la diáspora y hemos hecho algunos trabajos juntas. También, después vamos a hablar un poquito más de lo que hacemos, pero básicamente trabajamos para la sanidad interior de la mujer que está en la diáspora, para que se reconcilie con su pasado y lo haga trabajar a través de la memoria activa y también para que se empodere para vivir en el país de acogida donde está.
Entonces ese es básicamente nuestro trabajo. Eso lo hacemos a través de muchas actividades, a través de muchas charlas y del trato personal también que le damos a este trabajo. Claro. También en los últimos 2 años estamos tratando de trabajar con otras mujeres diásporas, mujeres de Pakistán, Afganistán, se me olvidó ahora del otro nombre, Kosovo. También tratando de ser como un partnership con ellas, porque quieren hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. A futuro nos gustaría también trabajar con las diásporas de otros países latinos, pero eso es básicamente lo que hacemos. Soy sacerdote de lo que llamamos Church of England, que es también llamada la Iglesia Anglicana. Mi parish está en el West London, bien West, en London. Y bueno, ahí doy la misa y hago todo lo que hace un cura. Entonces, eso soy yo. Claro, Ana Victoria, es bastante interesante porque en Latinoamérica, pues por tradición, por costumbre, por situaciones también de historia, pues se caracteriza por ser católica. ¿Por qué la iglesia anglicana? Bueno, mira, yo vengo de un contexto bien mezclado. Mi familia, tengo una madre que viene de un contexto totalmente católico, de padres católicos, abuelos católicos. Vengo de un padre que su abuelo fue es jesuita, un monje jesuita, casado después de años y tuvo su madre. Y mi abuela fue una mezcla de todo ese mover protestante, venido de su padre. Entonces yo siempre la religión de mi familia ha sido un poco mezclada. Pero a la hora de decidir, tienes que decidir de dónde te aceptan, ¿cierto? Dónde te abren las puertas. Entonces, la Iglesia Católica en Latinoamérica y en Colombia básicamente es muy fuerte, es nuestra religión hablada, la que todo mundo procesa, mayoría, pero no aceptan las mujeres en el liderazgo, entonces no tendría mucha esperanza de trabajar por ello. Pero The Church of England, la iglesia anglicana, es una iglesia que no tampoco hace mucho tiempo, hace unos 25 años, estamos celebrándolo ahora, que ordenó la primera mujer cura. Entonces también no estamos, es que estamos muy lejos de historia, o sea que la iglesia de católica romana tiene esperanza. Claro que sí. ¿Cuántas mujeres hay en la iglesia anglicana como sacerdotas o como... Mira, no somos suficientes todavía, seguimos siendo minorías. La mujer ordenada en la iglesia anglicana, pero somos mucho más y cada día no tengo un porcentaje para decirte, pero lo que sé es que somos minoría todavía. Sí, todavía se está peleando los espacios, pero hemos avanzado porque ahora tenemos mujeres obispas. Y de hecho, la primera mujer obispa de Londres, o sea, es una mujer. Entonces, la reverenda Sara es un orgullo para nosotros. Claro. El hecho de que ha logrado un puesto que nunca una mujer hubiera 20 años atrás hubiera soñado con ser obispa de Londres. Londres no es la mayor diócesis, pero es una de las más importantes en el país. Claro. Y lo está ahora dirigiendo una mujer, así que es un orgullo para nosotros. Claro. Ana Victoria, un poco para concluir, porque sabemos también que vamos a hacerle algunas preguntas a Marta. No, a mí me asustan los micrófonos. Sí. Para que me use. Claro. Ahora, una de las referencias que haces cuando mencionas la decisión fue donde se abrían esas puertas. En el caso de la iglesia anglicana lo hizo. ¿Cuál ha sido el reto o la dificultad más importante que has tenido que superar como latinoamericana en una iglesia que como el mismo nombre lo dice, anglicana? ¿Cómo ha sido esa trayectoria, digámoslo así, para no poner lo que hubo obstáculos? No lo sé. Sí, obstáculos siempre hay. Cuando lo haces, primero la lengua es tu segunda lengua y el hecho de que sea tu segunda lengua y la hables perfectamente no quiere decir que entiendas perfectamente la cultura, ¿ves? Porque es muy diferente. Hoy estaba hablando con una de mis amigas inglesas y le decía, me iba a prestar un libro para las vacaciones y no me prestes eso porque es un libro con chistes. Y yo no entiendo todavía los chistes ingleses, porque todo chiste tiene un background. Claro. Sí. ¿Entiendes? Y no, entonces de verdad, no puedo hablar inglés, pero no tengo que entender los chistes. Claro. Entonces, basándome en eso, te digo que eso lo primero. Segundo, te encuentras en un mundo de hombres, ¿me entiendes? Donde el sacerdote, ¿entiendes? Ese es el hombre,
Entonces ya eso es un poco difícil. Ahora, ser mujer, ser latina, ser negra, inglés segunda lengua, muchas cosas que luchar y compartir. Pero tengo que decir también que la iglesia anglicana o The Church of England en Inglaterra, particularmente la diócesis de Londres, abrió sus manos, me han ayudado, muy dispuestos, me han hecho sentir importante. Yo no sabía que era la primera mujer, que ellos iban a ordenar ellos mismos. Tú sabes que eres la primera mujer. Entonces, ha sido, de parte de ellos, ha sido muy bien acogida, pero he tenido que superar, tuve que estudiar, o sea, de que ya yo tenía un degree en teología, tuve que estudiar con ellos, tuve que hacer mis estudios para poder ingresar. Entonces, siempre hay los obstáculos. Claro, Sí. ok. Bueno, entonces ahora con Marta. Cuéntanos, Marta, un poco de ti, un poco de... Multifacética. También va a ser seguramente difícil ese resumen, ¿no? Pero cuéntanos un poco de quién es Marta Inestrosa. Bueno, Marta Inestrosa es la mayor de 5 hermanos. Nací en Medellín. Mis padres mi papá de Guapicauca, toda la familia paterna, mi mamá de Cincé Sucre, o sea que es una mezcla del Pacífico con el Atlántico, se conocen en Medellín, entonces soy paisa por accidente. Okay. Desde muy pequeña, muy inclinada, influenciada, pienso, por mi abuelo y una tía, su espíritu de solidaridad, de servicio, enamorada de las costumbres, de los pueblos, de las tradiciones. Ellos me influenciaron mucho para inclinarme por estudiar el derecho. Y estudiar el derecho no para enriquecerme, sino como un instrumento de servicio, de poder ayudar a tanta gente necesitada, porque pasé mi infancia, mi papá se fue a trabajar al Bagre, en una gran empresa minera, él trabajaba de mecánico allí, y bueno, miraba de niña, miraba lo normal, juegos, un pueblo donde todavía habían animales silvestres y jugábamos. Pero cuando ya fui a trabajar en la personería, vi la realidad más profundamente de lo que sucedía en la zona rural, en los barrios pobres, vulnerables, y fue cuando salió todo eso que venía de atrás de mis sentimientos, y cuando salí de la universidad, el personero de Medellín me invitó o me postuló para que fuera a Vegachí, primer municipio como personera, que eligen a los personeros por política, pero resulta de que allá amenazaban a los personeros, ningún abogado quería irse para allá, entonces él me dijo, pues Marta, yo te veo a ti como echadita para adelante y es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, me acuerdo. Y bueno, y ahí empecé en una época muy complicada, muy de difícil orden público. Y saben que la personería tiene 3 funciones, una de ellas es ser defensor del pueblo y veedor de los derechos humanos. Y en estas zonas tan olvidadas por el Estado, en estas zonas donde hay tanta riqueza, pero la riqueza se va para otros sitios y donde hay tantas necesidades básicas insatisfechas, pues la labor del personero es bien importante y también de muchos riesgos. Entonces, de ahí pasé a la personería del Bagre, de mi pueblo, y el Bagre, uno de los municipios más calientes de Colombia, ¿sí? Y posteriormente pasé al municipio de Zaragoza, igual. Entonces, sí, la vida me fue llevando a especializarme, pero a través del conocimiento y de la experiencia en los derechos humanos, o sea, conozco desde la base, desde la problemática, desde el pueblo, desde la comunidad adentro, todo, cómo se genera el conflicto, cómo nos hemos dividido como comunidad, a tomar partido de los diferentes actores del conflicto por las diferentes circunstancias, por la corrupción, por el narcotráfico, por las necesidades. Salí de Zaragoza, iba a ser asesinada, estaba llevando unas investigaciones muy
muy difíciles. Seguro que comprometían seguramente comprometían, sí, a personalidades. tanto funcionarios públicos como con organismos por fuera de la ley, bandas criminales y actores armados. Y fue la primera vez que tuve que empezar mi desplazamiento interno. Me tocó ver atrocidades de todas las inimaginables que puedan existir en esta vida y actuar en nombre de beneficio de la comunidad. Y hasta tu propia familia, ¿no? Te hablas de la tía. Bueno. Yo le hago la mención, perdone, porque sé que es un tema difícil para Marta, pero hemos prometido que queremos hablar porque es una persona importante, empieza a ser importante para mí, porque Claro que sí. es la tía de mi amiga y yo sé que eso influyó mucho en ella y es una de las que la inspiró a ella a ser la mujer que es hoy. Y estando en Barcelona, alguien que no conocemos, que yo no conocía, y ella tampoco, dijo, tú eres la sobrina de este personaje, que fue un personaje masacrado en nuestro país y que no está escrito en ningún lado. Entonces me gusta que ella hable de ella. Yo sé que es difícil, pero... Bueno, sí, fuente de inspiración mi tía, estando yo en Zaragoza como personera, teniendo inclusive hasta mi hija, la mayor de 7 años, en vacaciones con mi hermano menor. Ella a las 5 de la mañana, aproximadamente 30 hombres armados, fuertemente armados, siendo una mujer, tía segunda mía, o sea, tenía 62 sí, años. Sí, era mayor ya. Sí, una persona de mucho amor por su región, por su gente. Ella, a cargo de ella se hicieron acueductos, alcantarillados. Ella era enfermera, pero era la médica de un corregimiento. Ella trajo muchos niños al mundo, curó de paludismo, tenía todos los aparatos para hacer pruebas y sin ningún interés económico. Ella, a mi hija la mayor le tocó presenciar porque a los niños los vendaron los ojos, le colocaron las manos atrás y los hicieron en la parte de atrás de la casa y mi hija escuchaba cómo la trataban y ella el diálogo que tenían y sin ninguna compasión dijeron que se vistiera porque ella estaba en pijama y al lado le dieron un tiro de gracia. Y bueno, fue muy difícil porque me había tocado estar interviniendo a favor de mucha gente, pero con mi tía fue algo de salirse de carriles, porque ya habíamos hecho denuncias de que paramilitares habían tenido reunión con el alcalde, con funcionarios públicos y que ella estaba en la lista. Y justamente ella debía haber salido un día antes, pero dijo, no, tía, todo el mundo, váyase rápido. Y ella, no, tengo un asuntico que hacer. Y entonces me tocó recibirla, vivía en un corregimiento y me tocó recibirla en el puerto, en su cadáver. Junto a ella también asesinaron a otro líder social, un campesino. Y claro, pienso un poco de imprudencia y de dolor los discursos normales que se pueden dar en estos episodios y eso me trajo de que también fuera blanco de amenazas y me estaban siguiendo la pista. Ese día iba a ser asesinada, la comunidad me alertó, me ayudó y yo pude salir. Me siguieron hasta Medellín y tuve que ir hasta Bogotá. Entonces, la imagen, de verdad que es exaltar un poco la memoria de mi tía, que pienso que apenas estoy empezando a hablar de ella, porque con ella, pues murieron también, hemos muerto en la familia un poco todos, porque ella era de esas tías que era viuda, entonces se había dedicado a ser la mamá de todos los sobrinos, de ser la que estaba para todo, de un amor y de una especialidad muy rígida y mucho carácter para llevar la voz de las comunidades. Y valentía, ¿no? Porque en un entorno como ese tan áspero, de tanta violencia, donde sabes que tu vida corre peligro y seguir adelante, el mismo hecho de haber decidido el día cuando ya le habían alertado que ella tenía que hacer algo, era como su deber. Entonces eso tiene mucha importancia, la valentía, la energía, el saber
que aunque exponía su vida, pues quería seguir ayudando a los otros. Eso. Sí, murió pues en esto. Entonces, bueno, así pasó hasta después me dediqué al litigio porque pasa un periodo en estas zonas, se hacen pactos, o sea, ocurre lo que menos se piensa, de que hay que hablar con paramilitares, Claro. de que interceden pues las personas que conocen a los papás y van y uno aparece en la lista, entonces le dan a uno unos permisos de que te puedes mover de tal parte a Claro. tal parte, de que puedes trabajar hasta esto. Entendían que yo no hacía sino estar protegiendo guerrilleros y la verdad pues no tuve ningún contacto, ninguna relación, solo que yo viví muy enamorada de lo que fue la Constitución del 91, porque justo vino esa reforma a la Claro, había una Constitución. constitución que supuestamente es más abierta y que reclama exactamente los derechos fundamentales, el derecho a la opinión, el derecho a la diferencia, el derecho, los muchos derechos que prácticamente también se desaparecieron o se perdieron después a muchas reformas de esa constitución del 91 y que, entre comillas, ha quedado un poco relegada, pero ya haciendo como una especie de cambio. ¿Cómo es la Comisión de la Verdad, Memoria y Reconciliación de las Mujeres Colombianas en el Exterior? Un poco largo. ¿Cómo surgió esa iniciativa aquí en Londres? Bueno, la verdad que siempre tenemos que traer a la memoria a Elga, que Sí. fue una mujer que llegó a Londres con su esposo, ya venía de trabajar mucho con mujeres que estaban siendo usadas y maltratadas y mucho con este tipo de trabajo. Y llegó a Londres en un momento donde se estaba ya concretando todo lo de Colombia, ¿no? Entonces ella se inspiró con otra gente alrededor de ellos a que era un momento donde la mujer tenía que ser escuchada en esa mesa de negociaciones, donde la diáspora tenía que ser escuchada y con mucha humildad, pero con mucha verdad. De ahí nace la iniciativa de que nos seamos escuchados en el exterior. Entonces se grabaron unos pequeños videos y se mandaron a La Habana. Nosotros tenemos historia y queremos hablar por Colombia. Entonces, esta fue la base de cómo empezó la comisión, por eso la llamamos la Comisión de la Verdad Claro. y Memoria. Eso al exterior, como queriendo poner un pie firme. Poner Ahí una empezó bandera ahí. una bandera. Nosotros queremos hablar. Estamos en el exterior, somos diáspora, pero queremos hablar. Así nace la comisión. Ahora, al interior, con las mujeres, se comenzó algo que nosotros llamamos la escucha activa y la memoria activa. Entonces, esos son los fundamentos de nuestra organización. Nosotras trabajamos la memoria activa y la escucha activa. ¿Cómo trabaja esto? La escucha activa porque nosotros nos escuchamos y no nos preguntamos, no es un interrogatorio, no es una cosa periodística Claro. como hoy, es una cuestión donde estamos en una mesa y hablamos y escuchamos a la persona que tiene que contar, como lo hemos hecho hoy. Pobre Martica, le hemos puesto un poco difícil, yo sé, pero lo que ha hecho Martica hoy ha contado lo que nosotros llamamos una memoria activa. Tiene un valor, y para nosotros particularmente tiene un valor muy grande. Entonces, esta persona, esta tía, tiene un nombre, un apellido, nosotras lo adoptamos y lo hacemos valer porque no es un olvido, no cae el olvido. Entonces, ese es el activismo de la memoria. Y sabe, entender, entonces cuando lo escuchamos, lo hacemos vivir, no lo escuchamos para que esto se convierta en un dolor y un sufrimiento, lo hacemos para que viva, para que no muera, para que se quede, para que se mantenga, para que tenga valor, para que la tía que hizo tanto bien no se quede en el olvido y que Colombia sepa que hubo una enfermera en este lugar que hacía tanto bien y que le quitamos la vida por nuestra mezquindad. Esa es la memoria, la escucha. Cuando escuchamos hacemos que esto pase, porque la memoria es activa. Claro. Sabemos, hay algunas cosas complicadas, algunas personas piensan que la memoria puede ser un instrumento destructivo, y tienen razón. Si tú dejas que la memoria se incruste y te haga daño, es verdad, ¿entiendes? Claro, por eso motivamos a personas que saquen su memoria. Saquen sus historias. Saca tu historia, saca tu memoria y dila.
¿Por qué? Porque si la memoria es dicha en un lugar correcto, con las personas correctas, la memoria trae una sanidad increíble a la persona. Y eso es lo que hacemos y lo que llamamos entonces la memoria activa. La escucha activa permite que la memoria sea activada y nosotros entendamos a los otros. Y entendamos que mi memoria es tu memoria, y que juntos podemos hacer cambios. Y podemos hacer cambios internos que son los necesarios y cambios externos porque los otros dicen, nosotros hacemos testigos a los que nos escuchan. Entonces nosotros como escucha activa nos convertimos en testigos de Marta, mío o de todas nosotras que hemos contado nuestras historias, nos convertimos en ese testigo. Claro. Yo soy testigo ante Colombia, ante La Haya y ante todo el mundo que eso pasó, porque lo estoy escuchando de la persona que me lo está contando y nos hacemos esos testigos. Entonces, ese es básicamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Marta lo cuenta. Nosotros tenemos una manera muy bonita de hacer nuestra memoria. Antes de que Marta nos cuente cómo hacerlo, me gustaría también cómo usted se involucró, un poco también escuchar su historia, ¿no? Bueno, sí. Sí, también que le toque, O sea, vamos a hacer escucha activa. Bueno, les puedo contar que yo cuando terminé la universidad, yo terminé bacteriología y pues siempre fui inclinada a trabajar en lo social, porque de pronto como Martí, que también tuvo una influencia muy grande en mi familia, mi padre era pastor también, pero fue un hombre que siempre trabajó por su comunidad. Entonces mi papá era un tipo muy tranquilo, cero religioso, era un activista, eso era mi padre. Entonces construyó escuelas y escuela para mujeres, es una cosa muy bonita que nunca se había dado en aquellas épocas en un barrio, porque en Cartagena en un barrio pobre. Entonces, una escuela todos los sábados y las mujeres iban y aprendían a coser. Bueno, ustedes se pueden imaginar todo eso. Entonces, de ahí vengo. Entonces, claro, cuando se me presenta la oportunidad de comenzar a trabajar, Colombia, a principios de los 90, el cólera, además de la guerra que teníamos interna y del narcotráfico, teníamos un flagelo llamado el cólera, que estaba matando a nuestros campesinos y nuestros indígenas en los ríos. Entonces, la propuesta era para recoger muestras para comenzar a limpiar y comenzar a ver, o sea, hacer algo. Y entonces yo dije, sí, acepto ese trabajo. Había otras propuestas, pero este trabajo vino. Y una de las, había ido a Perú también, porque también no era solo nosotros colombianos, pero Perú, también Ecuador, y estaban afectados por todo esto. Y cuando vine a Colombia dijeron, mira, necesitamos que vayas a Chocó, porque hay que recoger, el atrato está fundido, entonces me he ido al atrato para trabajar. Entonces llegué ilusionada, llegué creyendo el héroe, pues, la mejor de todas. Y todo, pero llego siendo una mujer con mucha espiritualidad, pero yo llegué ahí, fue a trabajar, a recoger muestras, a mirar cómo hacer y a desarrollar programas que ayudara sobre todo a los emberas, que era con que ellos estaban más aislados. La comunidad negra tenía un poquito más de acceso, pero las emberas sí más retiradas. Entonces comenzamos a trabajar. En ese trabajo, muy bien, muy bien, y todo se veía bien. Tú comienzas a conocer, te comienzas a dar cuenta de los otros, las cosas que están muy mal, comienzas a ver, esto aquí como que pasa, todo la explotación del oro, de la madera, del robo, decía, wow, eso era impresionante. Río Atrato en los 90 es una cosa movida, se movía plata y plata y plata y plata, eso. Entonces, ya tú comienzas a ver eso, pero comienzas a ver otras cosas también. Y comenzamos a notar que se desaparecían las niñas. Y decir, pero ¿cómo así? O sea, y no se hablaba de ese tema, ¿no? Entonces, claro, una persona con una boca como la mía, un poco grande, y sin mucho filtro, a mis 20 y pico de años, si no tengo filtro, no te puedo imaginar. Entonces preguntas, y entonces eso incomodaba a alguna gente, pero ya la gente que más nos conocía, que comenzaba a decir, doctora Mendoza, aquí pasa esto. No vaya a decir que yo le dije, pero esto aquí es lo que está pasando. Y comencé con parte del grupo que yo estaba, sobre todo con Elena, comenzamos a involucrarnos más. Pudimos hacer algo, no pudimos hacer mucho, porque eso era muy grande, te vas entrando más, era muy grande, pero comenzamos a hacer, a ligar cosas. Entonces, alguna vez, Elena estuvo en Medellín y me dijo, tienes que venir
a estas partes de Medellín, en los prostíbulos y todo, y tú las ves, las indígenas con bebecitos. ¿De dónde salieron? O sea, las indígenas en veras, yo no sé si ustedes han estado en Medellín, pero ahí están con sus bebecitos o solas en la calle pidiendo comida. Cuando eran niñas, que eran unas princesas en sus regiones, comiendo plátanos sin sal, pero eran unas niñas amadas y queridas. Y entonces comenzamos a ligar. Pudimos no salvar, esa no es la palabra, pero impedir que algunas cosas pasaran, pero no del todo. Y se perdió a alguien que queríamos mucho, muy pegada a Elena sobre todo, y Elena se enteró el mismo día, como 2 días después, y me fue a buscar donde yo estaba, y tratamos de hacer algo. Entonces ahí fue, yo creo que la imprudencia que cometimos, y fuimos a la persona que ya nos habían contado, que era como el paso primero. Entonces fuimos a ese pueblo y la buscamos, y no quería mucho, pero tuvo que hablar con nosotras. Y esta mujer, pues, ella lo negó todo, obviamente, pero nosotros le ofrecimos plata, le ofrecimos de todo. Por favor, por favor, dime, dinos, nosotros vamos por ella. No dijo nada. Pero sí habló con otras personas, porque a 15 minutos cuando nos fuimos de ahí, nos secuestraron. Y fue sabíamos que en el momento, en el río Atrato, te paraban todo el tiempo. Te paraban todo el tiempo a pedirte tus cédulas y todo. Y yo escuché muchas veces mi nombre en la radio, que si yo estaba, o sea, sí, la doctora Mendoza está aquí. O sea, ellos estaban detrás, pero era muy inocente porque no tenía esa capacidad de miedo todavía, no pensaba que era tan malo. A pesar de que ya en los últimos tiempos obviamente ya me daba más cositas, y fuera que nosotros trabajábamos con algunos extranjeros que querían trabajar con nosotros, enfermeras, médicos, odontólogos. Entonces, que ellos nos pararan a pedirla, no, pero cuando me hicieron pasar a su barco y mandaron a los chicos que manejaban, ya sabíamos que no iba más. Subimos al río y llegamos a una población, porque el río Atrato es esa fuente, tiene muchas afluentes, ¿no? Entonces subimos una de esas afluentes, llegamos a un pueblito pequeño, que lo que siempre me extrañó y hasta el día de hoy me extraña, no había nadie, porque normal tú llegas a un pueblo de eso, todo el mundo sabe los niños, y tú llegas a ese pueblo y era como un pueblo fantasma, ¿no? Solamente había guerrilleros, porque no eran soldados, eran guerrilleros, con sus vestidos y todo. Yo no sé ¿De qué bando? De bando, en ese momento no sabía. Y cuando llegamos ahí, ya yo ya comencé a pensar, esto va a terminar mal. Un poco de esperanza parecía que de pronto nos podían decir o algo, pero para eso, para que nos tenían que llevar hasta allá. Claro. Y ya cuando llegamos dentro de una casa de madera nos amarraron y todo, dijimos, ya, esto aquí no es que nos van a decir nada. A dar información. No, esto de aquí es que ellos ya quieren ajusticiarnos, eso fue lo que hicieron. Pasamos, yo a la tercera noche, después ya no supe cuántas noches más pasamos ahí, pero cuando ya salgo, la gente dice, no, ustedes estuvieron ahí 6 días, o sea, 6 días estuvimos. Y llegamos, el maltrato, todo, vino la persona que estaba a cargo para decirnos el por qué estábamos ahí, era porque nos habíamos metido en algo que no nos interesaba, y que ellos eran los que dominaban eso. Entonces, yo no puedo contestar la pregunta si ellos eran los que traficaban con niñas o ellos cuidaban a los traficantes. Eso es no tengo esa respuesta, pero ellos fueron los que nos hicieron el daño a nosotras. Fue difícil, ellos le pegaron mucho a Elena porque ella lloraba mucho, gritaba mucho, era mucho más joven, muy frágil, y todo eso la llevaron afuera. Muchas veces, imagino que nunca pude hablar con Elena, nunca más pudimos hablar, de quedamos ahí. Elena quedó enmudecida. Pero si me hicieron a mí, yo me puedo imaginar todo lo que hicieron a ella. Y cuando en el segundo día, en la noche, el tipo llegó y él dijo, bueno, yo te voy a enseñar, te voy a dar una clasecita de las que yo le doy a las niñas para que tú veas así. Y fue muy dramático, o sea, fue una violación muy, muy extensa, para resumirle. Tal vez recuerdo algunos 4 o 5, pero después de eso no recuerdo nada más. Como consecuencia de eso, perdí la posibilidad de tener mis hijos también,
que fue muy difícil. Es difícil, sigue siendo difícil, sobre todo cuando la gente te pregunta, ¿y tienes niños? Y es como que, ¿por qué no los tengo? ¿Me entiendes? Claro. Es como, pero también ellos no sé cómo o por qué, pero lo estoy segura, no nos querían matar, ellos querían que no fuéramos ahí. Y no, si nos hubieran querido matar, nos hubieran Lo matado. hubiesen hecho, O sea, claro. no era ningún problema para ellos. Eh, Nos dejaron tiradas ahí, nos avisarían dónde estábamos y nos recogieron. Y después de eso toda una travesía difícil de pérdidas, porque pierdes tu sueño, pierdes tu familia, pierdes la posibilidad de decir la verdad. Eh, un silencio comprometido con mi padre y mi madre para no perjudicar al resto de mis hermanos. Soy la única mujer de 6 hombres, entonces para mí era difícil contarle a mis hermanos, mucho mayores que yo, y todos, o sea, unas personas que me adoraban, me adoran, me quieren mucho, entonces era muy difícil. Entonces se guardó ese silencio. Luego muere mi padre al poco tiempo, y entonces viene toda esa culpabilidad de pensar que ese dolor tan grande pudo haber sido alguna de las posibilidades. eh, y ya no pude más, o sea, yo perdí eh, el amor, la pasión por mi país, tenía temor, tenía miedo de todo, tenía miedo a todo. No me imaginaba ni en Cartagena, ni en Bucaramanga, ni en Bogotá, ni en ningún lugar que yo estaba, era lo mismo para mí. O sea, estar en Bogotá o en Medellín o en Cartagena era igual que estar en la selva. Claro. O sea, ellos quitaron todas mis bases de seguridad. Y me quedé así. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de salir del país, dije, sí, yo necesito. Lo intenté para ir a Brasil, pero no. Entonces volví a Colombia y me ofrecieron esta posibilidad de venir con un trabajo. Y dije, sí, me voy. Era para venir solo un año, no era para quedarme todo, pero a los 2 días de estar aquí en Londres, frío, horrible, nublado, lluvia, una cosa gris. horrorosa. 9 de abril. 9 de abril, pero estaba libre. Sentí una libertad que había perdido. No sentí ese temor de estar caminando en la Claro. calle y alguien me está viendo. Entonces adopté a Londres. Sí. Adopté Y a Londres Londres porque me la devolvió adoptó mi usted libertad. también. Bueno, yo Juan, creo. una pregunta. Hoy estamos cumpliendo o se conmemoran 71 años del asesinato de Gaitán. ¿Ha cambiado el país o no ha cambiado? No, seguimos en la misma. Perdona que yo diga eso con todos los progresistas. Me da pena decirles que no, porque a él todavía no hay ninguno. ¿Hay algún condenado por la muerte de Gaitán? Que se No hay. sepa, no. No hay ningún condenado. Nunca se ha sabido, no ha habido una investigación, no. Y era un hombre y una historia que me duele por partida doble, porque mi abuela era una mujer hacendada, que vivía en María la Baja, la Alta, y tenían sus fincas, tenían sus cosas, el pecado era que eran liberales, y tuvieron que salir de allá y fueron maltratados, y eran gaitanistas. Y entonces ellos perdieron tierras y tierras, la misma picture, y de que eran las tierras. Años después, cuando sus hijos ya estaban grandes, quisieron reclamar, eran de grandes empresas, de atunes de Colombia, por ejemplo. Toda esa vasta región eran de mis abuelos. ¿Ves? Y nunca pudimos hacer nada. Entonces es lo mismo. Las cosas se repiten, sacan a la gente. Es un círculo vicioso. Entonces, lo voy a decir aquí en público y me perdonan todos. Una de las cosas por las cuales no quiero celebrar el 9 de abril, fuera de que sea hoy, es por hacer un poquito de bullying a todo esto. El 9 de abril debemos celebrarlo el 9 de abril porque es el Día de las Víctimas y el día que se conmemora la muerte de Gaitán. No es el 23 ni el 30, con perdón. Yo sé que lo van a hacer en otros lados, pero pienso que el consulado colombiano debería ser un poquito más serio y celebrarlo. Yo sé que ellos tienen sus motivos, pero el motivo principal es este. Nuestro motivo sigue siendo la memoria activa de un hombre que no ha sido justiciado, no ha habido justicia para él. He leído hace un año atrás, leí la carta de su nieta, que me dolió tanto, ¿me entiendes? Leerla, la traición. Entonces yo no me pregunten de ese tema porque me da mucho. Bueno, ¿Quién será más o menos
el referente. Y lo otro es un tema que está en la mesa, la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hoy se conoce que la Cámara de No, Representantes... Ulises, nos faltó hablar de la comisión, de Bueno. que cómo Claro. trabajamos. Sí, No sí, nos a mí- saltemos, a mí me Ulises. gustaría- I'm so sorry. Sí, a mí me Ok, gustaría... porque es que ese es otro tema que yo no Sí. puedo dejar por fuera. Bueno, Claro. hablemos de la comisión. Bueno, ya vamos bastante avanzados en el programa. Me gustaría de verdad mucho definir más, conocer más sobre el trabajo de la comisión. Quizás para otra oportunidad podríamos Yo hablar. creo Bueno, ahorita vamos a ver en el final del programa. También Quiero de Sí, verdad, sí, es para quiero que de ustedes verdad hagan eso. agradecerles, Cállenme porque yo hablo mucho. agradecerles la oportunidad que me han dado como venezolana de conocer esta historia o la historia de ustedes. Es una historia que para nosotros o para las generaciones más recientes es una historia ajena, es una historia que toca, que duele, y quiero agradecerles que la compartan con nosotros. Y quiero también, entonces, ese valor, ese esfuerzo, esa valentía de ustedes también de contar a viva voz y ser escuchadas, es una respuesta a una necesidad seguramente de no olvidar a esos héroes y esas heroínas que han sido asesinados, que han sido maltratados, que han sido desaparecidos. Y ustedes, me imagino, a través de esta mujer diáspora han querido reunir todo eso, han querido negarse a olvidar, han querido negarse a borrar esa historia difícil y dura, pero que debe ser escuchada y debe ser preservada, ¿no? Sí. Bueno, Mujer Diáspora tiene las puertas abiertas tanto a las mujeres víctimas del conflicto armado como también mujeres migrantes. Y dentro de las víctimas no hay ninguna diferencia de religión ni de qué sector político es. Nosotros nos unimos desde el dolor. Entonces, recibe a víctimas de los 4 diferentes actores del conflicto armado y lo importante es que hacemos un acompañamiento mutuo entre nosotras mismas, aprendemos las unas de las otras, porque como en general todos estamos aprendiendo todos los días y superando, así pasa lo mismo. Entonces, en la comisión puedes encontrar budistas, ateas, católicas, de todas, y más sin embargo esos temas los dejamos. La metodología que hemos utilizado es una metodología en la cual dejamos que fluya dentro de la espontaneidad, dentro de la normalidad, naturalidad, un testimonio. Y es hasta lo que la mujer quiere compartir, si lo quiere hacer en una forma privada y anónima, o si lo desea hacer en una forma pública. Y empezamos de atrás para adelante, porque nosotras primero llegamos, comemos, cocinamos todas. From scratch. Y hasta con postre y todo. Cocinamos desde el principio, todo Desde hecho, no compramos nada hecho. Claro. Sí, lo preparamos, vamos conversando, esto va generando esa empatía, esa confianza, ese confort entre nosotras. Y bueno, arrancamos entonces con los testimonios. También tenemos talleres, capacitaciones. El apoyo psicosocial es muy importante, lo consideramos muy importante porque cuando se hablan de episodios dolorosos y que han dejado traumas, crisis emocionales, pues también tenemos que cerrarlos con entendimiento, con comprensión, y para eso estamos ahí, para apoyarnos las unas a las otras. Entonces hemos visto cómo yo tengo que agradecer muchísimo a Mujer Diáspora, porque yo, por mi exilio, por mi condición, por mi, cierta rabia que adquiere uno cuando sale del país, uno se le duermen sus talentos, se le duermen sus capacidades, y ha sido desde la comisión que todas hemos ido despertando eso que lo somos, solo que por haber atravesado un momento difícil se nos ha truncado. Y bueno, y hemos tenido la tarea de apoyar a las mujeres que quieren
ser reconocidas como víctimas en el registro único, entonces tienen que ir al consulado. Claro. Y anteriormente era de una forma no muy humana que se recibían los testimonios, eran en el primer piso, casi que en público. Nosotros hemos conseguido de que se reciban actualmente en el tercer piso. Nosotras hacemos todo un proceso con la mujer. Claro. Nos reunimos con ella con antelación, tenemos pausada, sabemos en qué momento parar, en qué momento Claro. seguir, sin acosos, en un ambiente donde la mujer se sienta cómoda y hacemos Claro. el testimonio. Hemos ganado pues como ese espacio en el consulado de llevar prácticamente la memoria lista y esto agiliza todo el trámite en el consulado y también deja de ser tan traumático Claro. para la mujer. Aparte de esto, hemos ayudado a impulsar muchas investigaciones que estaban cerradas en Colombia, porque muchas llegan acá y dejan procesos abiertos, Claro. no saben si encontraron responsables, cómo terminó. Entonces hemos logrado a través de la embajada y consulado, se reabran inclusive procesos en la fiscalía y que la mujer como manera de reparación, aunque no se pueda hacer nada, conozca qué pasó con su caso y ya sanar. Entonces es una labor de sanación, de recuperarse y tenemos diferentes grados de afectación. Entonces trabajamos en eso, de colaborar a que Claro. puedan salir de traumas. Y lo más importante que yo veo es que es llevado por ustedes. O sea, ¿quién más mejor preparado para tener en la mano esta situación, para ayudar, para llevar de la mano a otra víctima? Que una persona que ya ha pasado por eso, que sabe, que conoce lo que representa eso, el temor, la angustia, la frustración, todos esos sentimientos que confluyen en una situación como esta. El trabajo que hacemos en cuanto al consulado y todo esto es un trabajo que lo hace Martica, porque es la abogada y porque sabe, y cuando prácticamente la mujer va al consulado, va con él, y es un trabajo mucho más amplio porque cuando es la mujer, pero detrás de ella está su esposo, sus hijos, su familia. Entonces no es el testimonio solo de ella, sino que tiene que tomar el del esposo, el de los hijos. Y es un trabajo que se lo debemos mucho a Marta porque ella es la que tiene este conocimiento más claro de cómo hacer una declaración y todo esto. Y también es importante porque dignifica, ¿no? Dignifica la persona y dignifica la mujer. Entonces, la familia. Claro. Yo no me puedo ir sin esta pregunta, Sí. y es que la Cámara de Representantes de Colombia, con relación a la JEP, a las objeciones que pone el presidente, que ha puesto el presidente, acaba de sacar y ha puesto rechazado las objeciones por 110 votos en contra y 44 a favor, pero queda todavía los ajustes que le puedan dar y el debate en el Senado. ¿Ustedes qué piensan de esa decisión? ¿Quieres que me levante? Sí, claro. Y esta me levanto para decirle que respeto, por primera vez en mi vida, siento que los políticos colombianos están pensando más en nosotros que en ellos. Sí, como ya sabemos, en el 2016 el gobierno colombiano con la FARC firmó el acuerdo de paz. Con el acuerdo de paz se crearon estos sistemas, entre ellos la Justicia Especial para la Paz, la Unidad de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad y la de Reparación Y no repetición. y no repetición. Es que el derecho a la verdad la tienen las víctimas y la sociedad colombiana en general. Es que todos necesitamos saber cuáles fueron las causas, por qué sucedió, quiénes se beneficiaron. Por ejemplo, en la tarea en que estamos, María Victoria y André Gómez y de Irlanda, Alejandro y mi persona como entrevistadores que hemos sido capacitados para recibir los testimonios, pues es que tenemos que saber qué fue lo que sucedió para poder no volver a repetir esos errores. Se necesita la implementación de los acuerdos si queremos paz. Claro. Necesitamos
que la comunidad internacional, que el gobierno colombiano y sus instituciones, que los ciudadanos colombianos y colombianas entiendan de que es sumamente importante si queremos construir una paz estable y duradera, si queremos convivir en paz, si queremos salir adelante y dedicarnos a la educación, a que mejoren otras condiciones de vida, que haya paz. No podemos seguir matándonos los unos a los otros, involucrarnos en esta guerra que solamente genera odio, venganza, rencores. Y divisiones. Entonces tenemos que crecer como país, y para poder crecer como país tenemos que saber y dejarle a las nuevas generaciones donde nos volvimos tan bárbaros. Que quede en la memoria y nos miremos al espejo de que eso tan horrible, tan horrendo, no puede volver a repetirse. Claro. Y es que la verdad nos dignifica, ¿ya? La verdad nos dignifica y la verdad no se puede esconder. El problema de nuestros países, no solo de Colombia, pero de Colombia, que es el que estamos hablando ahora, es que no queremos decir la verdad. Y no nos acostumbramos a decirnos la verdad mutuamente. Entonces la verdad hay que decirla para que nos dignifiquemos, para que sepamos quién somos, para no repetir las mismas imprudencias, para saber de dónde venimos. Entonces, el hecho de que este grupo de políticos ayer que elegimos nosotros, que pagamos nosotros, dijeron no, y dijeron no y están apoyando una decisión que ya fue tomada. Claro. Ellos no son nadie ahora para venir a decir que no se puede hacer, y me da mucha pena desde el presidente para abajo. Ellos no tienen ninguna autoridad porque el pueblo manda. El pueblo dijo sí, vamos para esto, lo vamos a hacer y está hecho. Entonces tenemos que hacerlo. La verdad tiene que ser dicha, ¿me entiendes? Todos esos arreglos que quieren hacer son intereses personales de las mismas castas familiares de Colombia, queriendo seguir dominando a nuestro pueblo. Y no, nosotros no somos gallinas que comemos maíz. Nosotros somos gente pensante que queremos una Colombia diferente. Entonces, no va a pasar nada en el Senado. En el Senado yo tengo fe que se paren todos y digan no. Así como hicieron en la Cámara. No. No, señor presidente, vaya y busque plata para la educación en Colombia. Vaya, señor presidente, y ayude a los campesinos a volver a sus tierras. Vaya, señor presidente, y eduque a Colombia. Y deje que la justicia se haga cargo de esto. Usted tiene mucho trabajo. Si es que quiere trabajar, vaya y hágalo. Deje esto en paz. Ese es mi voto. Es lo que yo digo. Entonces, yo creo que el Senado colombiano lo va a hacer. Espero que no me decepcione. Sí. Para finalizar, bueno, hemos estado conversando con Marta Inestrosa y también con Ana Victoria Bastida, sacerdotisa de la Iglesia Anglicana. Me gustaría, Ana Victoria, un último mensaje para la mujer diáspora. Unas palabras para cerrar nuestra emisión dedicada a ustedes. Invitarlos al 25. Bueno, primero, antes de decirle, el 25 de abril estaremos lanzando nuestro libro, que van a venir acá, espero que, y van a explicarle todos lo del libro, pero desde ya están invitados el 25 de abril a las 6:30 en UCL University. Vamos a lanzar nuestro libro, que quiero decirles que es uno de los cierres que queremos tener de las memorias de mujeres que nos han dado, nuestras poetisas, las fotos, es un cierre de un ciclo. Hemos hecho exposiciones, hemos hecho otras cosas, el libro es parte de esto también. Entonces queremos compartirlo con todos ustedes. Son 180 cupos nada más y ya llevamos casi 100. Entonces, por favor, inscríbanse y vayan y compartan con nosotros. Va a haber buen vino, van a haber unas empanaditas. Y hasta se les tiene hasta buñuelito. Hasta buñuelito. ¿Y una bailadita también? Bailadita, eso no puede faltar. No puede faltar. Entonces, los estamos invitando. Queremos compartirlo con ustedes. Nuestra felicidad. Vamos a tener un panel de lujo, también trabajando en la exposición. Y es una de nuestras alegrías con nuestro bebé. Estamos felices con esto. ¿Qué les puedo decir? Construyamos un futuro juntos. Es lo que les puedo decir. Desde Mujer Diáspora queremos construir un futuro juntos. Un futuro donde nuestros hijos, nuestros nietos puedan recordarnos, oye, la generación de mi abuela, de mi tía, de mi mamá, trajo paz a mi país.
Eso quiero, yo quiero ser recordada así. Quiero que mis sobrinos nietos, que ahora están por ahí acabando mi casa hoy, que están de vacaciones, en 20 años digan, tú sabes, ¿tú sabes quién es Victoria Bastidas? Mi tía, ella fue una de las que luchó porque se trajera la paz a Colombia. Yo espero que todos los colombianos eso es lo que querramos. Y se lo dije al grupo de entrevistadores que estuvimos en Barcelona preparándonos para esta gran tarea que nos han dado, y lo digo donde me pare siempre, no quiero en 20 años estar otra vez con esta lata de que vamos a coger testimonio. No, quiero que esto sea historia, que eso sea pase. Una de las cosas que más me gusta de este país y que amo como esta parte británica, que tengo muy orgulloso de ella, es el noviembre, cuando nos paramos a recordar a las memorias de la primera y la segunda mundial. Cuando yo me paro ahí, antes lo hacía como una persona normal, ahora lo hago como un sacerdote. Mis pensamientos, perdónenme los ingleses, mis pensamientos solo los dedico a Colombia. Y mi oración es que un día, cuando suenen esos campanazos, suenen porque nosotros estamos celebrando 20 años que la guerra acabó en mi país. Bueno, muchísimas gracias a Ana Victoria Bastidas por estar aquí con nosotros. La verdad es un honor tenerla aquí. Hombre, y siempre, de verdad, una belleza haber escuchado, compartido y conversado con usted. También a Marta Nestroza, amiga de esta casa periodística, una luchadora incansable que siempre pues, la tenemos como una referencia también en la comunidad colombiana. Aplausos de pie para las dos. Un abrazo inmenso. Gracias. Bueno, esta ha sido nuestra emisión de hoy dedicada a la mujer diáspora, contando un poco la historia, las vivencias y los testimonios de las mujeres víctimas de toda la crisis y la violencia en Colombia. Y bueno, como lo decía Ana Victoria, que eso se convierta en el pasado y que se pueda construir la paz a partir de ahora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por sus comentarios. Luego también Marta y Ana Victoria estarán leyendo los comentarios. Gracias por acompañarnos y mañana nuevamente a partir de la 1 de la tarde volvemos con más información aquí en Noticias Express News Radio. Un abrazo y un saludo para Edison Castro desde Melgar, Tolima, Colombia. Wow. Un abrazo. Y para todos los que están aquí acompañándonos, nos encontramos mañana, como de costumbre, aquí en Express News Radio.